Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión tenemos de regreso a un ya más que invitado, forma parte acá de la casa, al señor Marcos Represas. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Lucas, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, que tu audiencia esté muy bien y que disfrute una vez más de nuestra sección, las palabras y los productos. Unos productos también son formados por las palabras. Y bueno, hoy viene un tema candela. Retomamos un texto un poco empolvado. Así es, estamos con el análisis del crepúsculo de los ídolos. La primera parte de esta sección de los videos está en el canal Marcos Represas, así que van a tener el link en la descripción del video y también le va a aparecer en la pantalla para que vayan a ver este video cuando terminen esto o si ya vienen del canal de Marcos también. Y antes de comenzar, les quería recordar que pueden apoyar el canal adquiriendo mi libro Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en la filosofía del joven Nietzsche, 430 paginitas con el análisis de todo el primer periodo de producción y de pensamiento de Nietzsche, desde el nacimiento de la tragedia, los textos anteriores, hasta el final de las consideraciones intempestivas. Lo pueden adquirir por Amazon en formato físico digital. Y sin más, estábamos metidos en este texto del crepúsculo de los ídolos, de un periodo ya avanzado de madurez, podemos decir, de lo que es Nietzsche. Y sin ir más lejos, el título del capítulo es La moral como contranaturaleza. Tenemos varios puntos acá. Moral, naturaleza, y como no alcanza naturaleza, es contranaturaleza. La moral como contranaturaleza invitaría a pensar que podría haber una moral natural o una moral que responda a cuestiones naturales y una moral que responda a cuestiones que van en contra de la naturaleza. Estamos pensando en contra de la naturaleza del ser humano, me imagino. Y mi pregunta, Marcos, para invitarte a discernir acá es, ¿de qué nos está queriendo decir Nietzsche como contranatural? ¿Qué es esto de moral contranatural? Bueno, Lucas, primero quiero decirte que tienes que pasarme el link de Amazon para también colocarlos en nuestro video. Y yo no sé, aquí la gente, la audiencia de Lucas, o sea, Lucas, hace 3, 4 meses Lucas ha escrito como 14 libros y hay que darle seguimiento y hay que apoyar a Lucas, ¿verdad? Que además escribe muy bien. Esto de la contranaturaleza es un término que no deja de ser muy curioso porque algo que está en contra no necesariamente siempre está opuesto. Cuando algo está en contraposición, también está de espalda, que no es necesariamente lo opuesto, ¿ok? O no se está viendo, digamos, desde la otra acera. Porque el contra también nos indica que hay una, digamos, hay un acercamiento contiguo, pero de espalda. Y bueno, de Nietzsche le da la espalda a muchas cosas en la vida, pero este tema de lo que él está desarrollando en este pequeño texto, en este pequeño capítulo, evidentemente él va a meterse, sobre todo en esta pregunta que tú estás haciendo, va a meterse con la religión, que esto lo decíamos en mi canal, pero como ideología cristiana, no con tanto como una religión privada. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque está hablando de cómo el cristianismo, no se está metiendo con los cristianos, se está metiendo con el cristianismo como una ideología que está arropando o ha arropado a todo el occidente y lo que ha hecho es intentar, porque al final la iglesia no lo logra, sino que lo diga ahora la contemporaneidad, eh, tratar de sustraer de nuestra vida la naturaleza. Y cuando uno habla de naturaleza no está hablando de la física, está hablando de la esencia,
qué es parte de la esencia nuestra y qué es lo que está apuntando Nietzsche cuando está diciendo la moral, ¿cuál moral? La moral cristiana, como contranaturaleza, porque hay una negación. ¿Por qué es en contra? Porque hay una negación de la vida y de lo que emerge de la vida, lo que impulsa nuestra vida y que incluso va a decirnos, después de esta aseveración a la que tú estás aludiendo, va a decir es que Dios es el enemigo de la vida. Cuando no deja de ser, digamos, deja de ser una frase muy potente, pero no deja de ser una frase muy extraña, porque se supone, desde el punto de vista, se supone, no, desde el punto de vista religioso, Dios es el creador de la vida. Entonces, como tu creador es tu propio enemigo, ¿verdad? Y está yendo en contra de lo que motiva la propia vida. En este sentido, pues Nietzsche como un vitalista que es, como un apasionado por la vida o como un defensor por la vida, él va a mostrar constantemente, y en este capítulo lo va a acentuar, cómo la moral que tiene que ver con las costumbres y con los, digamos, cómo la moral es un producto cultural, porque aquí hay una gran diferencia con el tema ético y el etos y toda esta cuestión de, terminológica. El tema de la moral es un producto cultural. Y ese producto cultural al que tú hacías referencia, incluso en mi canal, conversando en mi canal, él va a decirnos, ¿cómo hacemos para revertir este producto cultural? Pues no solamente hay que hacerle un análisis, hay que hacerle una genealogía y hay que volver a insertar en el centro de la moral, de la vida, de la costumbre occidental, tenemos que dotarla nuevamente de un gusto por la vida, de un gusto por la sensualidad, de un gusto por la sexualidad, que tú lo nombrabas en mi canal, y que eh, tenemos que, digamos, es un término muy trillado y que en Argentina se utiliza mucho, a veces de mala manera, de construir, desmontar cuál ha sido el camino para instalar la moral en la cultura. Porque la gente, mira, esto es tan potente, que a veces en las clases yo digo, hay gente que me puede decir que es atea, pero su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar es cristiana. O sea, este problema es tan transversal en la sociedad, o sea, es que lo que está diciendo Nietzsche es muy grave y es muy grande. Porque este ejemplo que estoy diciendo, que tú puedes decirme que no crees en Dios, pero tu forma de pensar sigue siendo la del bien y del mal cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos estamos atravesados por la cultura. Y las religiones, solamente la cristiana, la budista, la musulmana, la islámica, la, en fin, todas, tienen una fuerte influencia sobre el comportamiento de las personas. Entonces, ¿qué es lo que está denunciando Nietzsche? ¿Por qué la moral actual de la ilustración, que después va a venir con este problema, ¿verdad? Con el tema prescriptivo de cómo la ilustración quiere hacernos ver que tenemos que vivir, va a decir, esto no nos sirve, esto nos está aniquilando y por eso el nihilismo, estamos yendo a la pérdida de todo. Entonces, claro, Nietzsche comienza a tratar de no solamente hacer esta revisión genealógica, sino que además hace algo muy interesante desde el punto de vista filosófico, que es también dar soluciones, cosa que uno no ve muchos filósofos, ¿verdad? Que simplemente digamos, solamente hacen diagnóstico, ¿verdad? Son como médicos, ¿verdad? Pero no recetan una solución. Entonces, Nietzsche va a diagnosticar el problema de la cultura occidental, pero además va a darnos pistas, ya ha venido haciendo toda una obra acerca de esto, de cómo vamos a ir reinsertando. Por eso el problema de la transvalorización. Nosotros necesitamos reinsertar en nuestra cultura nuevamente los valores de la vida, cosa que, digamos, la moral actual de él no lo logra. Además, esta idea que retomabas vos de la contraposición
y de los opuestos, muchas veces también genera una tensión y que me parece que en el punto anterior lo ve y lo desarrolla muy claramente Nietzsche cuando dice, bueno, esto se condena a la enemistad, tema que hablábamos también en el Ujú. video anterior en tu canal. Es decir, pero ojo, porque amigos míos no hay amigos o enemigos míos no hay enemigos, en el sentido de, bueno, si finalmente mi enemigo es el que me moviliza, me promueve y me conduce a querer mejorar, Necesito al al- enemigo. es una condición ahí, una relación recíproca de necesidad, y que él dice también, ¿no? Que esto de los moralistas inmoralistas, de los cristianos anticristianos, también dice en el ámbito político, la enemistad se ha vuelto más espiritual, mucho más inteligente, reflexiva, indulgente. Todos los partidos políticos se dan cuenta de que a su autoconservación le interesa un partido opuesto, ¿no? Que el partido opuesto no pierda las fuerzas. Mm. Lo mismo cabe decir de la gran política. A ver, en la vida cotidiana, en el día a día, sabemos que se postula un partido político y cuando saca una cierta ventaja sobre el opuesto, por la duda que no se introduzca una tercera vía o algo que irrumpa demasiado en el status quo establecido, Mm. bueno, legislo de determinada manera para darte ventaja, te revivo un poco. Mm. Bueno, Apolo y Dioniso es eso, ¿no? La verdadera contraposición o la verdadera tensión entre Apolo y Dioniso frente a Sócrates. Ujú. Mientras tanto, el otro es un polemos, es un juego, que polemos también, y este jugar en sentido griego, es igual, me mido justamente contra aquel que se merece realmente enfrentarme. El peón no come al rey. Exactamente. Los políticos argentinos saben muy bien esto. Necesitas al enemigo político para poder crecer, ¿verdad? Eh, y es muy curioso esto, Lucas, porque a pesar de que Nietzsche se está, digamos, yendo hacia una crítica con la ideología cristiana, a ver, que Nietzsche, ¿tú qué eres? A ver, respóndeme, Nietzsche, ¿tú qué eres? Un gran estudioso de la cultura griega. A ver, ¿qué pasa con los estoicos? Que hablaban de la mesura eh, de los instintos, la mesura de la sensualidad. ¿Qué pasa con los pitagóricos? ¿Qué pasa con los cínicos? ¿Ok? Que tenían técnicas específicas y se constituyeron diferentes escuelas filosóficas alrededor del pensamiento antes que el cristianismo, ¿ok? O Platón, digamos, que iban, no digamos en contra porque esto sí va a criticar Nietzsche, no iba en contra de los instintos, sino que iba en una mesura, ¿ya? Apolo yendo un poquito más rápido, digamos, que tu propio Dionisio. Y de hecho también, ¿no? En este ser humano o Menschlichkeit o Mensch, es esto, juega mucho Nietzsche con, es el que pone la medida, ¿no? Ujú. El valor y la medida de las cosas. Y esto es muy Game of Thrones en algún punto, decir, bueno, si tenemos el sacerdote, si tenemos al rey, si tenemos un mercenario, ¿quién tiene más fuerza? Dice, bueno, donde nosotros pongamos el valor, ¿no? Eh, y en algún punto también decir, bueno, ¿por qué una moral o una legislación, una instauración de valores que tendrían que desarrollar este vitalismo, desarrollar esta energía frente a la vida y elevarnos espiritualmente, elevarnos en esto pulsional, sexual, corporal, etcétera? ¿Por qué terminamos obedeciendo, aceptando, acostumbrados y sin queja una moral contra naturaleza? Una, ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir, Lucas? Que no solamente esa contranaturaleza de la moral, no solamente va a ir en contra de los bajos, es que también va a ir en la parte más elevada de la,
de la vida. Él va a decir incluso, la moral está negando no solo los deseos más bajos y más elevados de la vida. O sea, es que, es que aquí es que es muy interesante porque no solamente está hablando de las bajas pasiones, es que también está hablando de la exaltación de la, ¿verdad? O sea, sería interesante ser, digamos, calientes o fríos, los tibios, los vomitaré de mi boca, dice Juan, que dijo el Cristo en el Apocalipsis. Entonces, lo que está convirtiendo el cristianismo desde el punto de vista canónico, él está convirtiendo a todo el mundo en tibio, porque ni para abajo ni para arriba, mantente obediente, mantente sumiso, mantente mesurado, pero un mesurado que no despierta ni para arriba ni para abajo, ni te eleves ni te bajas. No deja de ser un poco extraño. Y que, Además, con, perdona, pero me resonaba mucho mm, ciertos libros de pedagogía, educar en el aula, que no sean ni muy malos, y al que quiere saber un poco más, bueno, lamentablemente tienes que ir al ritmo del resto, ¿viste? ¿en dónde? Pero ya que metiste, ¿existe eso? ¿Algún libro de pedagogía argentina? No, no sé si es argentino, pero aparecen estas cuestiones, ¿no? De Sí, la discusión sí. entre igualdad, equidad, meritocracia, ¿no? Y, a ver, dentro de Nietzsche, la figura del lobo Mm, y Cordero, o sea, no levantes la mirada. Y aparece, creo que lo vi en un meme hace poco, que decía, bueno, tanto que te hablaban mal del lobo, en realidad el que te perjudicaba era el pastor. el cor- eh, eran los corderos. Sí. Pero bueno, a ver, Nietzsche también va a decir, no todo el mundo va a ser Ubermensch, No, no todos pueden bueno, ser Ubermensch. ahí aparece una cuestión que ayer hablaba también conversaba con el canal de Luis, esta cuestión de hay que tener un determinado, y esto es muy una idea que aparece con la ilustración, que aparece con el romanticismo y que a la cual te voy a llevar después, o te llevo ahora mismo, em, con esta idea de, bueno, hay que tener una formación, una educación del espíritu, una educación de la relación con el cuerpo de uno, de la perspectiva fisiológica. El texto de que Homo, sin ir más lejos, es esto, Ujú, eh, que te permita encauzar esos valores, esos instintos, esas pasiones, y utilizarlas y ponerlas al servicio de aquello que eleva la vida y que genera cierta vitalidad. El desenfreno del león es una libertad que no sabe autoimponerse límites y que no lleva ni más ni menos que una destrucción. Mi pregunta acá es, ¿hay un ataque a la pregunta por la ilustración de Kant y a la postura kantiana? No sé qué te parece a vos, cuando dice en el punto 6 dice, el hombre debería ser de este y de aquel modo. ¿Es esto una ingenuidad? Hay algunos que saben cómo debería ser el ser humano y se pinta a sí mismo. Hablamos de aquí está el hombre. Y dice, el moralista se dirige nada más que al individuo y le dice, tú deberías ser de este y de aquel modo. Hay un deber ser, hay un imperativo que regula y que nos pareciera que ese deber ser es casi este Dios que está ujú. ajeno a lo que a mí me pasa, a lo que yo siento, a lo que necesito, pero se me impone ese deber ser. Es que Nietzsche, mira, es que y creo que poco se habla acerca de la crítica mucho se habla de la crítica de Nietzsche a la iglesia, poco se habla de la crítica de Nietzsche a la ilustración, porque Nietzsche va a disparar a todo lo que sea una imposición, porque Nietzsche, ¿qué quiere ser? Quiere ser el Übermensch, quiere ser un superhombre, y un superhombre, que así él va a ser consciente de que no todo el mundo va a ser superhombre, un sobrehumano, porque un sobrehumano no está buscando líderes, no está buscando que lo lideren. Entonces, la imposición de la moral no solamente va a venir desde el punto de vista de la religión, sino que también va a venir
desde el punto de vista de la filosofía y de la ley y de la moral de la época. Entonces él va a querer disparar a todo. ¿Qué sucede? Los filósofos regularmente han tenido un complejo de mucha superioridad, ¿verdad? De mucha superioridad moral. Es muy lamentable esto. Mira, no hay nada más aburrido que hablar con un filósofo, ¿verdad? Porque siempre cree que tiene la razón, que lo que dice está... Y mientras más enredado lo diga, es más interesante, digamos. Eh, por eso es que a mí me encanta hacer esto en YouTube, porque, digamos, sacar a la filosofía de la academia es como desempolvarla, digamos, y desacartonarla y llegar a gente que está interesada en esto y que, claro, escucha a un filósofo en una clase en el colegio o en la universidad y sale. Y Kant, sin querer desmeritar lo que este pequeño gran filósofo hizo, pequeño por estatura, eh, sin querer desmeritar todo lo que hizo, todos los filósofos de la Ilustración tenían como este complejo de querer guiarte la vida. Porque, por supuesto, ellos dicen, estamos en Ilustración y hay que ser educador, hay que ser el orientador, hay que ser, eh, ¿cuál es la palabra que él utiliza, Lucas? El, el orientador, el educador, eh, se me fue la palabra que él utiliza específicamente, el que guía, digamos. Los de la Ilustración son los que Los, guían. los tutores. Los tutores es la palabra que él utiliza. Ahí. Él tiene que, o sea, la ilustración y que Bueno, encarna Kant. justamente cuando hicimos un video nosotros sobre las intempestivas de Nietzsche, es esta Mm, contraposición entre el tutor que plantea Kant para la emancipación de la ilustración sí. frente al educador como Schopenhauer, ¿no? Que postula Ujú. Nietzsche. Y que, digamos, la ilustración tiene este complejo de, primero, haberse creído que llegó a la mayoría de edad del pensamiento, ¿verdad? Y después, y la misma época le clavaron el romanticismo. Sí, hasta Goya con ese maravilloso grabado de el sueño de los monstruos de la razón, ¿verdad? Que sale ahí el tipo y con todos los monstruos al lado. Sí, te clavan ilustración, te clavamos el romanticismo. O sea, tú crees que la razón es lo más importante, te clavo que la emoción es lo más importante. ¿Y qué es lo que hizo Nietzsche? Una y la otra. Es que esto, mira, Lucas, es que nadie habla de esto. ¿Cómo Nietzsche es el que integra ¿Recordás incluso la importancia? cuando hicimos la presentación sobre Dostoyevsky, que vos me preguntabas esto y yo te mencionaba, decir, bueno, pareciera ser que está postulando una tercera vía Dostoyevsky? De acuerdo. Nietzsche me parece que va por la línea de Va por ahí, Dostoyevsky, va por pero ahí. en lugar de tomar el cristianismo, va desde otra perspectiva, ¿no? Claro, porque ¿qué es lo que es Apolo? ¿Qué encarna Apolo? ¿No? ¿Acaso no encarna la ilustración? ¿Y qué es lo que encarna el romanticismo? ¿Acaso no es Dionisio? Digamos, estoy haciendo, digamos, muy rápida la aseveración, pero para hacerme entender. Y que, ojo, a mí me parece muy interesante lo que dijiste porque Dionisio siempre se le relaciona con la borrachera, con la orgía. Perdón, Dionisio también en la exaltación de la vida, lo más elevado de la creatividad. O sea, digamos, la gente también a veces quiere ver la vaina por donde más te pica, ¿verdad? Te quieres rascar por donde más te pica, ¿verdad? Y para justificarte, para justificar tu pensamiento, ¿verdad? Porque, como decía, o sea, aquí Nietzsche no está diciendo que tenemos que hacer orgía, tenemos que tomar ayahuasca todos los días. Eso tampoco lo está diciendo Nietzsche. Entonces, digamos, Nietzsche tampoco, digamos, ya que estoy hablando de esto, Nietzsche tampoco era muy zurdo, digamos, y los zurdos son como atacados y te ragan la vestidura con Nietzsche, digamos, y Nietzsche no pudo haber sido nunca comunista, digamos, ni estalinista, ni leninista, ni chavista, ni albertista, ¿verdad? Porque el Übermensch es el espíritu. Y por eso es que él va a atacar el tema de una moral que imponga, porque es que este es el problema, la moral no siempre tiene que imponerte la manera de vivir. Y aquí es donde ataca a Kant y ataca a la ilustración en la pregunta que estás haciendo. Porque la moral te puede desarrollar un espíritu libre y una espontaneidad y una libre iniciativa. ¿Es que acaso la educación no puede generar esto? Bueno, mi amiga que me está viendo en este momento, la educación que nosotros vemos no sé Finlandia, no sé, que siempre es el paradigma de la educación, no sé, pero en Latinoamérica, en Hispanoamérica,
Lo que tenemos es toda una educación que nos dice constantemente lo que tenemos que pensar, en vez de enseñarnos a pensar, que son dos cosas muy distintas. Y esto, digamos, este tema de el deber ser del que tú hablabas, te aniquila la posibilidad de madurar. Entonces, esta pregunta nosotros no las hemos hecho en las palabras del producto. ¿Acaso nosotros hemos realmente llegado a la madurez intelectual, a la madurez social, a la madurez intelectiva de la que tanto Kant se jactó de pronunciar? Basta con ver TikTok para darte cuenta que no. Y que yo tengo canal de TikTok, 4 videos, pero digamos, y que me encanta ver TikTok, ¿verdad? Para distraerme un rato y salirme un poco de la idea filosófica. Pero a ver, no hemos llegado a ninguna mayoría de edad. Así como nosotros dijimos, para terminar, así como dijimos en la conversación en el canal ahora, la iglesia queriendo tapar, queriendo aniquilar, queriendo castrar la vitalidad y lo que nos da el impulso de vivir, esto que tú decías, solamente la sexualidad, que todo el mundo lo utiliza. ¿Ok? Eh, Así como la iglesia no pudo, la ilustración tampoco pudo aplastar y clavarnos el deber ser. El problema lo tenemos nosotros es ahora, porque lo que no hizo la ilustración y lo que no hizo la iglesia, lo está haciendo el Estado. Y ahí nos vamos a joder. ¿Sí? Entonces, claro, uno dice esto, entonces facha. No, no, fachas son los sur, ¿verdad? Que eso es lo que la gente no termina de entender. Que los fascistas son primos hermanos, los fascistas están a derecha del comunismo, ¿verdad? Pero están dentro del mismo espectro. Pero ¿quién está haciendo esta labor de castración? Hoy, Lucas. Y yo sé que tu canal lo ven en Argentina, y que es apasionado, y que cada quien piense lo que quiera. Que te dan los aspectos y los temas ideológicos, que cada quien crea lo que quiera, ¿verdad? Pero bueno, debatámoslo, porque ¿quién está haciendo ese papel hoy de la moral? En el siglo XXI, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién está castrando la vida y el vitalismo nuestro de la sociedad? COVID. COVID no nos quitó, pero los políticos. Y los políticos, y sobre todo, los políticos adictos al poder y a la silla, ya sea en la Casa Rosada, ya sea en Miraflores. Ese es ¿quién está haciéndolo hoy? Bueno, estoy un poco encendido hoy. Entonces, bueno, a ver, Luca, dime algo. Creo que, bueno, también para ir cerrando un poco, yo insisto con esto, no sé si vos estarás de acuerdo o no, mayores actos de expresión de libertad y de rebeldía hoy en día es agarrar un libro para leer y salir a la calle sin celular. Así te lo digo. Sí, porque no solamente es el Estado, también es el sistema este tecnológico. ¿Cómo nos ha impuesto una condición de vida? Lo que vos tomás o que la gente toma como una distracción, un entretenimiento, ver TikTok, estás generando dato, información para más manipulación, para más control, para más y más y más y más. Entonces, no, dejo el celular ahí. Tranquilito. Si no, es como, es una cuestión de nunca acabar. Marcos, más que palabra de agradecimiento por compartir de vuelta otro momento contigo, de dialogar sobre este gran autor que a mí particularmente me fascina mucho, sé que a vos también. Agradecerle también a la gente que viene de tu canal a visitar este video, al canal de Filosofía en Marcha. Y bueno, te doy ahí tu espacio para que te despidas. Y si no vieron todavía el video en el canal de Marcos, van a estar los links en la descripción, en el final del video y demás, para que vayan directamente al canal de Marcos Represas. Muchísimas gracias, Luca, y sobre todo muchas gracias a toda tu audiencia, que sé que nos ven de muchas partes de Hispanoamérica, que nos ven de no solamente Argentina, nos ven de México, de Colombia, nos ven de España, desde el canal de Filosofía en Marcha. La verdad es que sin ustedes esto no tendría sentido. De verdad que muchas gracias por seguir el contenido y por favor, comenten lo que piensan de esta conversación, hagan las preguntas, que hagan las preguntas ahí
a Lucas, que además es un experto en Nietzsche, ¿verdad? Muchísimas gracias, de verdad, por quedarse hasta el final de este video. Y si no han visto todavía la primera parte, los invito para que se pasen al canal de Marcos Represas y vean la primera parte de la moral como contra naturaleza. Bueno, muchísimas gracias Marco de nuevo y nos estamos viendo pronto para continuar con el análisis de los capítulos de este libro y ya vamos casi llegando hasta el final. Así que nos estamos viendo pronto. Un saludo desde toda la Latinoamérica unida. Así que, sin más, hasta la próxima.